Un fuerte abrazo del corazón para cada uno de ustedes. Estoy aquí con el aparato de la máquina de Otoniel, entonces no la conozco muy bien, así que ¿me están escuchando bien? La pregunta que todo el tiempo se hace en Zoom, ¿me están oyendo? Muy bien, muy bien. Eso, qué bueno. Como les decía, un fuerte abrazo del corazón para cada uno de ustedes. Gracias por el privilegio de permitirme compartir con ustedes en esta tarde. Yo soy hermano de Otoniel, el hermano mayor. Estudié en Palabra de Vida acá cerca en el año 84 y principio del 88 terminé, fui a Venezuela y después de 35 años pude regresar para hacer una visita. Estamos aquí junto a mi esposa, junto a mi hija mayor que fue al campamento de Córdoba y mi hijo menor que está ahora pasando un tiempo de campamento allí en Palabra de Vida. Entonces ha sido un viaje maravilloso, hemos tenido oportunidad de compartir con muchos hermanos y también de aprender, de ver los ministerios, las diferentes obras que se están realizando, tanto aquí en Argentina como en Paraguay, donde también estuvimos. Entonces ha sido un tiempo de mucho gozo para nosotros. Y ahora tengo la alegría pues de compartir con ustedes. Como dijo el hermano anfitrión, yo soy el padre de Victoria, o Neisser Victoria. Y ella hizo ministerio este año, tengo entendido, allí en el hogar del Alba. Y damos muchas gracias a Dios por eso. Entonces, esa es mi presentación. También yo envié para el hermano unas fotos. Todo fue así un poquito rápido, ¿verdad? Pero yo le envié ahí algunas fotos para mostrarles a ustedes un poco de nuestro ministerio y quiénes somos y qué es lo que estamos haciendo ahora. Entonces, cuando el hermano quiera, cuando pueda, puede presentarlas. Muy bien. Bueno, empezamos. Vamos a ir describiéndolas un poco. Yo siempre las envío por orden, pero como le dije, fue rápido. Ese allí es parte de nuestro ministerio en Venezuela. Trabajamos con jóvenes y lo que hacemos es campeonatos deportivos. En este caso, en esa oportunidad, esto fue el año pasado, hace aproximadamente 5 meses, tuvimos un campeonato deportivo donde asistieron aproximadamente 100 jóvenes, entre 80 y 100 jóvenes, para participar de ese campeonato en Venezuela. Como todos ustedes saben, Venezuela está en medio de una crisis económica, social y moral muy grande y es necesario la predicación del evangelio a las personas jóvenes como esto que ustedes están viendo aquí. Lo que hacemos nosotros es, desde donde vivimos ahora en Brasil, llevamos todos los materiales para hacer el campeonato y luego lo donamos a las iglesias allí en Venezuela, en las iglesias donde hacemos la actividad. Entonces, esta fue una actividad muy linda, tuvimos muchos convertidos, compartimos allí un buen tiempo y Dios nos bendijo mucho. Puede pasar la otra, hermano. Ok, esa es mi familia. Ahí estoy yo, junto a mi esposa, la que está a mi mano derecha. Ella se llama Keila. Mi esposa, estamos casados ya para 25 años y juntos compartiendo el ministerio. Ahí pueden ver en la del medio, es la Victoria, ok, nuestra hija menor. Y el siguiente es Emanuel Aarón, nuestro hijo varón, el menor también. Y la última aquí es Gracia Celeste. Ella es nuestra hija mayor, tiene 22 años, está sirviendo al Señor también. En este momento se encuentra en Ciudad del Este, en Paraguay, y regresando para nuestra casa en Boavista, Brasil. Entonces, esa es nuestra familia. Nosotros vivimos en Brasil, allí estamos compartiendo en una conferencia misionera y bueno, todos nosotros involucrados en la obra de Dios por la gracia de Dios.
Adelante, señor director. ¿Qué hacemos nosotros? Tenemos un ministerio, que ya van a ver más adelante en una foto, nuestro logo, que comenzamos en Brasil, en la ciudad de Boavista, entre migrantes venezolanos. Ustedes seguramente han escuchado de la crisis actualmente que vive Venezuela y a consecuencia de la crisis, 8 millones de venezolanos han salido hasta ahora de Venezuela y han migrado hacia todos los países de Sudamérica, Centroamérica y América del Norte, Europa. Lo que quiero decir es que en este momento hay venezolanos en casi todas partes del mundo como migrantes, buscando una vida mejor, buscando un mejor futuro para sus familias, para sus hijos. Nosotros allí en la ciudad de Boavista, en el norte de Brasil, esta ciudad queda a 3 horas de la frontera con Venezuela, recibimos muchos migrantes venezolanos. Son las personas que por lo general no tienen muchos recursos para irse a países más lejanos y llegan hasta Brasil. Ahí comenzamos un trabajo y esta foto que ustedes ven acá es nuestro club de niños. Nuestro club de niños Buen Refugio. Es un trabajo con los niños venezolanos que en este momento, como hijos de migrantes, no la están pasando muy bien. Dios nos ha ayudado, compartimos la palabra de Dios con ellos y hacemos un ministerio de enseñanza de la palabra de Dios, de valores ciudadanos, ayudándoles a integrarse primeramente a Brasil, su nuevo país, pero también a resaltar los valores venezolanos y a que ellos entiendan que la palabra de Dios puede hacer un cambio en sus vidas, el cambio que tantos de ellos están buscando. Adelante, hermano. Aquí tenemos parte de nuestro club. Todos los sábados a las 10 de la mañana nosotros nos reunimos, vamos por las vilas donde les moran a procurarles, para traerles hasta la iglesia donde estamos en este momento como sede haciendo este ministerio. Compartimos con ellos, como ya dije, valores cristianos, valores de la palabra de Dios, valores patrios, valores ciudadanos de la familia y también compartimos algo de comida. Muchos de ellos precisan de esto también y Dios nos está ayudando adelante con este ministerio. Oren por los niños, los hijos de los migrantes venezolanos, especialmente en la ciudad de Boavista. Adelante, mi hermano. Acá estamos en una actividad, el Día del Niño en Brasil se celebra en el mes de octubre y aquí hicimos una actividad para los niños venezolanos en un parque en la ciudad de Boavista. Ese día tuvimos una cantidad grande de niños. Creo que pasaban los 100 niños. Y estuvimos allí predicando el evangelio, enseñándoles canciones, compartiendo con ellos también alimentos, juegos. Y fue para ellos maravilloso, pues un regalo. La pasaron muy bien. Pero también nos sirvió a nosotros para contactar varios padres, varias familias, invitarles a la iglesia y comenzar un trabajo con ellos. Entonces, fue un tiempo maravilloso de ministerio ese día de los niños ahí en Brasil. Adelante, mi hermano. Otra foto de la misma actividad en el parque. Puede pasar. Y bueno, la verdad que esta era la primera foto que quería pasar, ¿no? Pero aquí está. Este es nuestro logo, algo sencillo, algo muy simple, pero que muestra el nombre de nuestro ministerio. Ministerio Buen Refugio, basado en ese texto que ustedes pueden ver ahí, Ruth, capítulo 2, versículo 12, y ya vamos a estar hablando un poco acerca de eso. Pero nuestro ministerio consiste en lo siguiente. Los migrantes que llegan a Brasil o que llegan a cualquier parte del mundo van buscando un bienestar. Ellos están buscando
una mejor calidad de vida, ellos están buscando superarse, ellos están buscando lo que no tienen, en este caso en su país, Venezuela. Ahí en Brasil, el gobierno ha ayudado mucho y ha creado lo que llaman refugios. Ahora aquí en el tiempo de Argentina escuché que también en algunas partes habían algunos refugios para los migrantes o personas que precisaban de ellos. Los refugios son lugares donde ellos llegan por lo menos para tener un tiempo de casa, de abrigo, de comida, mientras se estabilizan. Y es lo que ellos llegan procurando, por lo menos en Brasil y en nuestra ciudad Boavista. Nosotros, observando esto y comenzando el ministerio con ellos, tomamos del libro de Ruth la idea. Ya vamos a leer ese versículo, pero es como un juego de palabras. Entonces, tomamos la idea y colocamos ese nombre, Buen Refugio, porque sabemos, ustedes y nosotros, que el mejor refugio que cualquier persona necesitada puede buscar es la persona de Dios. Dios es el mejor refugio que toda persona puede tener. Entonces, allí colocamos ese nombre en nuestro ministerio y ya tenemos 2 años trabajando fuertemente en la ciudad de Boavista con este ministerio. Anteriormente nosotros trabajamos en Venezuela. Yo trabajé por 30 años en plantación de iglesias en Venezuela y entonces también nuestro ministerio ayuda a varias de estas iglesias que nosotros tuvimos la oportunidad de comenzar allí en Venezuela y que están allí en Venezuela resistiendo, haciendo la obra de Dios, ayudando a sus pastores, al grupo de personas que tienen allí. Es un ministerio que Dios nos ha dado bastante amplio, como dije, trabajando bajo la gracia de Dios y confiando que Dios sigue con poder y su palabra restaurando, salvando y dando frutos para la gloria de Dios. Entonces es una pequeña presentación. Si alguien tiene una pregunta, podemos tomar un par de minutos para responder. Si alguien quiere preguntar algo acerca de todo esto, yo sé que es un poco rápido, ¿verdad? En lo que toda la información y todo lo demás, pero está en libertad antes de tener pues nuestra meditación en esta noche. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Alguien le gustaría saber algo? ¿Alguien quiere informarse más acerca de esto? Bueno, es la oportunidad ahora. Te iba a preguntar cuánta gente conforman el equipo o cuánta gente está trabajando con ustedes. A ver, ¿quién está hablando? Soy yo, Karina Edgar. Karina. ¿Cuánta gente conforma el equipo o con cuánta gente están trabajando ahí? Nosotros tenemos que nos establecimos en Brasil 3 años y medio, casi 4 años. Y el equipo ahora lo conforma básicamente mi familia, mi esposa y mis 2 hijos que están todavía allí conmigo. Y este año que pasó se agregó una hermana para ayudarnos. Pero tenemos, por la gracia de Dios, algunos hermanos que, si bien no trabajan directamente, o sea, en las reuniones, en la visitación, en el discipulado, en el evangelismo, en atender a las personas, nos ayudan con oraciones, obviamente con donaciones y con algunas cosas que nosotros necesitamos. Entonces, pero el equipo base que estamos haciendo el trabajo, somos 5 personas, ¿verdad? Mi familia y esta otra hermana. Para este año que viene tenemos también un proyecto, porque también nuestro ministerio abarca la enseñanza. Yo fui por muchos años pastor maestro en Venezuela. Tenemos un pequeño instituto bíblico, pero en Brasil se nos presentó la oportunidad de un seminario brasilero para trabajar con ellos y dar clases en español a los venezolanos que quieran prepararse. Entonces tenemos ese proyecto para este año que viene. Y si Dios quiere, estamos orando. Hay 2 jóvenes que van a venir para estar con nosotros, estudiar con nosotros e integrarse al equipo de Buen Refugio y ayudarnos con el ministerio. Entonces, estamos creciendo por la gracia de Dios. ¿Sí? ¿Alguien más?
¿Alguna otra pregunta? Sé que muchas veces, bueno, surgen preguntas allí, la gente se cohíbe por hacerlo, pero tenga confianza libre y completa. Yo le quiero hacer una pregunta. Adelante, hermano. En Venezuela, ¿está prohibido la prédica del Evangelio? Esa es una ¿O está pregunta. limitado? Ok, esa es una pregunta muy buena que siempre me la hacen. Técnicamente, como hablaríamos nosotros en nuestro lenguaje, técnicamente no está prohibido. Pero lo que es difícil es vivir el evangelio. No tenemos tiempo, ¿verdad? Ahora, ¿no? Pero es como le dije, una pregunta muy buena, porque da pie para explicar cómo es ser cristiano en Venezuela hoy en día. Solamente voy a decirle esto. En Venezuela, por la crisis y todo lo demás que tenemos allá, se ha instalado un modo de vida que está basado, o sea, que funciona básicamente en la corrupción. ¿Qué significa esto? La palabra más usada, yo digo, ¿no? Le comparto con unos hermanos, yo creo que la palabra más usada en Venezuela en estos años es por debajo de cuerda. ¿Usted sabe qué significa eso? Sí, sí, sí. Usted necesita algo, no hay. Sí. Pero se le acerca a alguien y le dice, mira, aquí tenemos tal cosa, pero tú sabes, por debajo de cuerda. Sí, sí, sí. Eso es corrupción. Para un pastor. Nosotros en Argentina decimos coima, una coima. Eso, algo así, ¿no? Y lo que pasa es que está establecido para casi todo, porque tenemos crisis con la gasolina, disculpe. Ok, tenemos crisis por la gasolina, tenemos crisis con el gas, tenemos crisis con todo. Y entonces todo funciona, como dije, la palabra más conocida por debajo de cuerda. Entonces, no es tan difícil quizás lo que uno llamaría predicación del evangelio como vivir el evangelio. Pero sí, los pastores tienen que cuidarse mucho de no hablar de estos temas que, por ejemplo, estamos hablando ahora aquí. Si un pastor, siempre hay algún espía, alguna cosa, ¿no? Y es escuchado hablando en contra del gobierno, de la crisis o de los problemas, o que va a tener problemas. Hay muchas cosas más, pero ya no tenemos tiempo y nos van a quedar pocos minutos para compartir. Muchas gracias, muchas gracias. Si alguien más, porque vamos a compartir rápidamente. Ya recibí un mensaje por aquí, pero tranquilo, todo está bajo control. ¿Alguien más? ¿No? Ok. Muy bien, hermanos. Me gustaría compartir con ustedes porque mi hija, Victoria, me ha hablado mucho del ministerio que ella hace en el Hogar del Alba, se llama, ¿no? Hogar del Alba. Y ahora estamos con la Iglesia del Alba. Me imagino que hay una relación estrecha, ¿no? Entre los dos, supongo yo. Entonces, me gustaría compartir con ustedes lo que estamos hablando y compartir justamente en ese texto de donde nosotros tomamos el nombre de nuestro ministerio. Si tienen sus Biblias, rápidamente, en el libro de Ruth, capítulo 12. Libro de Ruth, capítulo 12. Dice así la palabra de Dios. Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida. Parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. El título que yo doy a esta meditación es La fuerza restauradora del amor. La fuerza restauradora del amor. ¿Qué significa esto? Cuando hablamos de la obra misionera, cuando hablamos de lo que significa llevar el evangelio a otras personas, tenemos que tener en cuenta que una base para eso, en primer lugar, es la verdad, la justicia de Dios, pero lo que mueve también es el amor de Dios, el amor que Él ha puesto en nuestros corazones, el amor que Dios ha manifestado a través de su único y precioso Hijo Jesucristo que murió por nosotros. Entonces, la fuerza restauradora del amor.
Para entender mejor el libro de Ruth, para tener una idea y comprender mejor el libro de Ruth, voy a dejarle un desafío. Hay que leer y entender el libro de Jueces. ¿Qué estaba aconteciendo en aquel tiempo en la nación de Israel? El libro de Jueces nos habla de un desastre económico, político, religioso y moral que vivía el pueblo de Israel. Yo entendí mejor el libro de Ruth cuando nos tocó vivir esta gran crisis en Venezuela, porque pude ver que Dios y permite que las cosas algunas veces se repitan a través de la historia para nosotros aprender. Entonces, aprendemos más y sabemos más y quizás valoramos más, apreciamos más la historia de Ruth cuando entendemos lo que estaba aconteciendo en el contexto en aquellos tiempos. En Israel había hambre, había escasez, había dificultades. Eso acontecía en Venezuela. Hambre, escasez, dificultades. Y un jefe de familia tomó una decisión. Bueno, o morimos aquí o nos vamos. Y él tomó la decisión de salir con su familia de Israel y fue un emigrante en otra nación. Allí todos sabemos lo que aconteció. Murieron los hijos, murió el padre de familia y la suegra, la Noemí, quedó sola con las nueras. Y Ruth, ella decidió volver a su patria y ahí Ruth decidió volver con ella. Ahora la migrante es Ruth. Entonces el libro de Ruth nos habla de una doble migración y las dos veces fue por dificultades. Ahí tenemos a Ruth que migró hacia el pueblo de Israel. Es así como yo quisiera compartir entonces con ustedes, ¿verdad? Algunos pensamientos en cuanto al libro de Ruth y lo que nos presenta el libro de Ruth. Y todo eso se ve resumido en el versículo que acabamos de leer, el versículo 12 del libro de Ruth. Pero, ¿qué tenemos que entender? En primer lugar, que Ruth era una persona afligida, era una persona sufrida. Ella había sufrido la pérdida de su esposo, luego, algo que no percibimos muchas veces, pero la pérdida de su familia, cuando ella decide y le dice a su suegra, tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios, ella estaba renunciando a su propia familia. Pero también tenía muchos problemas económicos. Ellas regresaron a Israel sin nada en el bolsillo, sin nada en su maleta. Y era una persona que estaba sufriendo mucho. El primer pensamiento entonces es lo siguiente. En el versículo 13 del capítulo 2, nosotros nos damos cuenta que las personas sufridas necesitan ayuda. Las personas sufridas necesitan ayuda. En el versículo 13 ella usa una expresión cuando le hablan. Tú me consolaste. ¿Qué significa eso? Que estaba sufriendo y necesitaba a alguien que le ayudara, alguien que se acercara. Hermanos queridos, siempre tengamos presente eso. Y en la obra misionera eso es muy importante. Nosotros vamos a la obra misionera, nosotros procuramos a las personas porque ellos necesitan ayuda. Mismo que algunos no lo digan, pero las personas que sufren necesitan ayuda y nosotros tenemos que entender eso. Ellos necesitan primero ayuda antes de cualquier cosa. Y la ayuda tiene que ser primeramente mostrando el amor de Dios, el consuelo de Dios y todo lo que Dios puede dar. Un segundo pensamiento que podemos ver acá en este pasaje del capítulo 2 de Ruth, no es solamente entender que las personas sufridas necesitan ayuda. Las personas con problemas necesitan ayuda. Las personas que pasan dificultades necesitan ayuda. Qué bueno cuando entendemos eso. Pero en segundo lugar, Dios tiene personas preparadas para ayudar. Dios es un Dios maravilloso. En los versículos 14 y 15, si nosotros lo leemos con detenimiento, vemos lo que Boaz hizo por Ruth. Él habló con sus súbditos, él habló con sus criados y le dijo y les dio instrucciones. Ahora, podemos pensar que él tenía un buen corazón, podemos pensar que él tenía un alma noble, pero también él era un judío israelita
y él conocía la Biblia, o sea, conocía las escrituras y conocía las leyes en cuanto a los extranjeros y sobre todo los extranjeros pobres. Y eso fue lo que él hizo. Cumplió la palabra de Dios. Él estudió obviamente la palabra de Dios y la cumplió. Dios prepara. Dios tiene personas preparadas para ayudar. Cuando nosotros podemos tomar la escritura, podemos tomar la Biblia, podemos estudiar y meditar en ella, Dios va preparando nuestros corazones para ayudar a otros. Dios nos va enseñando para ayudar a otros. Dios nos va guiando para ayudar a otros. Déjese preparar por Dios. Déjese enseñar por Dios para que sea de ayuda a otras personas. Un pensamiento más en esta tarde, en el versículo 19, nosotros podemos ver que una persona que es bendecida, como Ruth, una persona que recibe la ayuda, una persona que recibe la gracia de Dios, es una persona que da testimonio de lo que es la gracia y la bondad de Dios. Ruth dio testimonio de la gracia de Dios. Ruth dio testimonio de lo que Dios hizo en su vida. Ruth pudo hablar de aquel Dios que ella procuró, aquel Dios al que ella se acercó, hizo algo grande en su vida. Y ella testimonió de lo que Dios pudo hacer en su vida. Dijo, bendito el Dios que me conoció. Entonces, cuando nosotros entendemos que las personas que sufren necesitan ayuda, cuando Dios nos usa porque estamos preparados, también vamos a ver a esas personas que reciben la bendición dando testimonio de la gracia de Dios. Y por último lugar, una persona que sufre y es bendecida por Dios se torna en una persona usada por Dios, en una persona que Dios usa. ¿Sabe cuál es mi mayor gratificación en el ministerio? Trabajando en la vida de personas, ayudando a personas, llevando la palabra de Dios a personas. Cuando veo a esas personas involucrarse en la obra de Dios y hacer lo que Dios quiere. Una vez pregunté a un pastor, ¿verdad?, que me ha ayudado mucho en mi vida. Le pregunté, Timoteo, el nombre de él es Timoteo, mi pastor Timoteo. Timoteo, ¿por qué tú no nos has desechado? ¿Por qué tú sigues insistiendo en ayudarnos y te comportas así con nosotros? ¿Por qué tú nos tratas de esa manera? Eso fue en los Estados Unidos. Estábamos en una actividad y nos mandamos una metida de pata, como decimos en Venezuela, y él estaba allí con nosotros, él estaba soportándonos. Y en la noche yo le hice la pregunta, ¿verdad? Le dije, oye, ¿por qué tú no nos has mandado a freír mono, como decimos nosotros? ¿Por qué no has desistido de nosotros? Y recuerdo que él me vio a la cara, ¿verdad?, con sus ojos, con un poco de lágrimas, y dijo, porque Cristo no ha desistido de mí, porque Cristo obra con misericordia conmigo, y yo quiero imitar a Cristo. Mis queridos hermanos, no hay mayor satisfacción, como dijo el apóstol Juan, que nuestros hijos anden en la verdad. Y una persona que ha sido afligida, ha sido bendecida, ha sido ayudada, ha sido guiada, instruida, se convierte en una persona que Dios usa. Cuando nosotros vemos allí la historia de Ruth y vemos en Mateo capítulo 1, versículo 5, ¿a quién encontramos allí dentro de la genealogía del Rey de Reyes? A Ruth, aquella mujer que fue bendecida por Dios, aquella mujer que fue ayudada, aquella mujer que tuvo gratitud y permaneció fiel. ¿Se recuerdan de las palabras de ella? Tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Yo voy a ser usada por Dios. Y Dios la usó, colocándola como una joya preciosa dentro de la genealogía de Cristo. Es una de las pocas mujeres que aparece allí en aquella lista. Queridos, el tiempo me pareció breve. Quería compartir este pensamiento con ustedes.
y reflexionar, ¿verdad? En nuestros corazones. Ruth era alguien insignificante. Ruth para el mundo era un fracaso de vida. Ruth fue una persona que no tenía ninguna posibilidad. Como mis niños allá en Brasil, hijos de migrantes, sufridos, sin nada, sin recursos, sin nada que el mundo pueda apostar por ellos, sin nadie que esté pendiente. Pero Dios está observando. Dios está viendo. Nadie quizás percibió la presencia de Ruth, pero Dios sí. Dios sí la percibió. Quizás a los ojos de todos era un fracaso. Quizás a los ojos de todos no tenía futuro, ¿verdad? Pero en las manos de Dios fue usada para bendecir y bendice nuestras vidas hasta el día de hoy. Y queridos, no se cansen de hacer el bien. Esa es mi reflexión final. No se cansen de trabajar en la obra de Dios ayudando a otros. No se cansen de mostrar el amor de Cristo a las personas a su alrededor. Y si Dios les dio un ministerio, trabajen en él con amor, con dedicación, para la honra y gloria de Dios. Y verán que Dios dará grandes resultados. Y un día ustedes verán y serán recompensados con eso. Dios me lo bendiga grandemente y muchas gracias por el privilegio.